el artículo es la brecha digital en educación primaria, ¿ya? Y bueno, he ido trabajando este tema hasta donde he podido. Entonces, es lo que se ha ido pasando en lo que es la gestión 2020 y 2021, ¿no? La separación, digamos, de lo que ha sido el trabajo en el aula, en la interrelación entre estudiantes y maestros, ¿ya? Lo que ha tenido que sufrir el cambio de trasladar las aulas a las plataformas virtuales, ¿no? Entonces, también aquí estoy separando dos poblaciones, el área urbana y el área rural, ¿ya? Incluso en el área rural hay poblaciones semiconcentradas y dispersas. Entonces, la poca conectividad que se tiene y el acceso a los aparatos tecnológicos, ¿no? Entre ellos el celular y las laptops, y cuál ha sido su impacto en la economía también de los padres de familia. Más o menos estoy yendo por ese tema de la brecha digital en la educación primaria, ¿ya? Bueno, en la introducción estoy tomando lo que es la referencia de lo que ha sido la clausura del año escolar en la anterior gestión de agosto, la crisis sanitaria del COVID, ¿ya? Y estoy mencionando también lo que es el área rural. Los diferentes emisor y el receptor, el docente como emisor y el receptor como el estudiante. ¿Cuáles han sido esas falencias que se han ido presentando? Desde los costos, compra de megas, equipos tecnológicos, todo eso. Y he encontrado una bibliografía muy amplia, ¿no? Ahorita es lo que estoy trabajando con el gestor del Mendeley, ¿ya? Y bueno, hasta aquí la pregunta de investigación que me estoy planteando, ¿no? Bueno, hasta el momento es lo que he trabajado. ¿Cuáles son las causas y características de la brecha digital en estudiantes del nivel primario durante los procesos formativos en la modalidad virtual? Luego de eso estoy trabajando con lo que son las variables. Con estas variables aún tengo que ir mejorando. No me parece tan adecuado a lo que estoy haciendo, pero por lo menos ya es. La variable estaría en índice de la brecha digital en educación primaria. Quiero trabajar con los cursos de quinto y sexto, haciendo una comparación entre el área urbana y el área rural, ¿ya? Mis variables independientes serían accesibilidad a las herramientas virtuales. ¿Cuál es ese trabajo que se está haciendo en ambas áreas? Luego, el trabajo colaborativo en ambos sectores igual. La accesibilidad a la educación en la modalidad virtual, ¿ya? Esas variables estoy trabajando. Tengo que mejorar un poquito más todavía esto, ¿no? El método que estoy utilizando es la investigación, o sea, es el ámbito empírico, ¿no? Porque va a ser más no es experimental, sino es más basado en lo que es en la observación, en el enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿no? Más al alcance descriptivo, ¿ya? Entonces también para validar estos instrumentos he encontrado esto de la UNESCO que estoy señalando. Las características de esta encuesta más o menos se hace referencia a eso, ¿ya? Mi población va a ser entre maestros, estudiantes, padres de familia. La muestra va a ser en el área urbana y rural, de escolaridad del nivel primario. Bueno, los darlos y bueno, hasta ahí tendría el trabajo avanzado, doctora. No, me parece muy bien, tiene varias ideas. A ver, recomendaciones que puedo generar, no solamente para usted, sino para sus colegas que deben estar en el mismo sistema. Mire, nos ha hablado de palabras como accesibilidad, ¿sí? Principalmente la brecha digital, todo lo que son tecnologías de información. Y precisamente, mire, ahí tiene en el instrumento, ¿sí? En el instrumento tiene la clave de troncal de su trabajo. En el instrumento dice que este cuestionario, que es desarrollado por la UNTAD, permite, ¿no? Mide el acceso al uso de las tecnologías o plataformas de educación, ¿no? Al acceso, ¿sí? Para medir precisamente y evaluar la brecha digital, ¿sí? Entonces, este instrumento mide acceso a tecnología y en algunos parámetros debe medir y evaluar también la brecha digital, ¿no? Entonces,
sería importante, ¿no? Que usted ya, más que hablar en su pregunta de causas, características de la brecha, sino directamente hay o no hay una brecha digital, ¿no? ¿Cuáles son las características de la brecha digital? Solamente una, o características o causas, por ejemplo, ¿no? Mayormente se trabaja con una sola variable, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante la temática porque cuando hablamos de accesibilidad hablamos de multifactores, ¿no? El área geográfica. Hay áreas geográficas por los mapas que nos da la AGETIC, donde aunque usted solicite internet o quiera pagar el mejor internet por la propia geografía, no da, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué trabajar con los padres de familia? ¿Quiénes serían, de toda su población, cuáles serían los más importantes? Padres, maestros, estudiantes, ¿por qué? Si tuviera que elegir uno, ¿con cuál se quedaría y por qué? En esta parte, el estudiante depende del padre y el padre también solventa la economía para el acceso a la modalidad virtual. Y si el padre de familia no tiene la economía, entonces ahí se genera la brecha digital también. Entonces, por eso es que todo, incluso en los maestros, es el emisor de dar el contenido mediante las plataformas, pero si no tiene un receptor, de igual manera, ahí se genera la brecha, ese espacio, ese truncamiento entre el emisor y el receptor del contenido. Entonces, sigue generándose la brecha digital, ¿no? Entonces, eso es el aspecto que he tomado. No sé si está bien o podría delimitar simplemente a una población, digamos, estudiantes. Hola, Aló, aló. hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Muy bien. Yo le aconsejaría tomar un solo grupo poblacional, ¿no? Un solo grupo. Y en este caso, como cuando vamos a hablar de lo que es brecha, accesibilidad, ¿no? Y otros elementos, quizá la población más pertinente que le pueda dar la información es el padre de familia, ¿no? Porque si bien el maestro puede ver o tener una percepción de lo que está pasando, pero el padre de familia es el que tiene, pues le va a decir lo que está pasando, ¿no? Le va a decir, mire, no tengo acceso, o los chicos tienen que caminar como 200 pasos, ¿no? Hasta llegar allá porque hay un punto de conexión. Entonces, lo ideal sería trabajar con los padres, ¿no? Como consejo, hay que evaluar, ¿sí? Como le digo, los maestros le van a dar una percepción global. Los estudiantes no le van a poder dar una especificidad y un criterio de datos exactos, ¿no? Entonces va a ser muy importante que trabaje directamente con los papás, ¿no? Pero es muy, muy interesante el trabajo y evidentemente, ¿no? Hay una gran cantidad de literatura y con el tiempo seguro se va a ir haciendo mucho más fino el trabajo, ¿no? Mucho más fino. Ya, doctora. Entonces voy a tomar esa población. Sí, como consejo, tómelo y como le digo, su eje central ahorita es su instrumento. Revíselo. No para este domingo, no para dentro de 2 sábados, ¿no? Pero ya si el tema es realmente como puedo percibir de su interés, revise bien el instrumento, revise bien qué mide exactamente, ¿sí? O qué elementos considera como factores anexos, por ejemplo, ¿no? Es más que seguro que en el cuestionario le va a decir que hay que considerar algunas otras variables o no. Entonces, eso más revise y yo le aseguro que para posterior va a tener un buen trabajo. Listo, doctora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Héctor. A ver, déjeme ver, por favor, en el chat había personas. Ah, aquí ya están colocando sus nombres. Ok. Ujú. Muy bien. A ver, ¿quién va a continuar? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, Marcela. ¿Puede compartir, por favor? Ya, gracias. Bueno, el tema que me interesa y sobre el que quiero hacer un artículo es sobre la incidencia del modelo educativo actual vigente en la transformación social orientada al beneficio común. Lo que he visto es que la ley 070 tiene una teoría que es muy bonita, pero habría que ver hasta qué punto, digamos, se está aplicando. La línea de acción que he elegido es la educación técnica tecnológica, porque en realidad cuando los estudiantes llegan a los institutos técnicos, hay bastantes falencias en cuanto a su educación, pero más aún, yo he tomado el tema de que deberían ver la educación como un bien público para el beneficio de la sociedad, no como algo particular que ellos tengan que resguardar, más bien deberían compartirlo, ¿no? Entonces, es más o menos ese es el tema que quiero desarrollar. He encontrado dos artículos de dos autores bolivianos, que es Amusquíbar Caballero Vilma y el otro es, bueno, no lo tengo aquí, Nathaniel me parece que es. Entonces ellos han hablado ya bastante del tema, pero yo quiero ahondar más que todo en el tema económico y político, ¿no? Porque tiene que ver mucho con las políticas económicas para ver qué clase de profesionales queremos sacar con esta ley. O sea, qué es lo que nosotros queremos conseguir, porque no se olvide que todas las políticas educativas siempre tienen que ver con los gobiernos de turno, ¿no? Ellos generalmente toman en cuenta qué cosa ellos necesitan a futuro. Entonces, esta ley 070 tiene un componente social bastante desarrollado, pero yo quiero ver qué tanto está incidiendo esta transformación y si está yendo al beneficio común. Ese sería mi tema, doctora. Hola, hola. Sí, hay, mi computador está rebelde con el audio. Muy bien. Mire, cuando usted habla de la incidencia, mire, incidencia, modelo educativo vigente, transformación social y beneficio común. Cuatro variables. ¿No? Cuatro variables. ¿Se puede trabajar? Claro que sí, evidentemente. Pero mi recomendación, sí, mi recomendación sería que usted pueda ver, ¿no? Pueda verificar, ¿sí? Pueda verificar y decir, a ver, em, todo lo que la Blinio Signani, ¿no? En una gran cantidad de tesis, de monografías de la normal, siempre se ha ido evaluando, ¿no? Y ese era el interés, a ver, ¿cómo va? La pregunta aquí clave sería, cuando se instaura un nuevo modelo, modelo empresarial, modelo educativo, cualquier tipo de modelo, ¿en cuánto tiempo nos dice la teoría que se puede ver la incidencia del mismo? Ya, bueno, justamente no sé en cuánto tiempo tendría que em, haber esta incidencia, ¿no? Pero ya son bastantes años y bueno, hay ya bachilleres que están próximos a ser incluso profesionales. O sea, yo trabajo en un instituto tecnológico, he sido docente, ahora estoy de administrativa. Entonces, los bachilleres que está generando este modelo educativo ya han llegado a la educación superior. Entonces, aparte de las falencias que tienen en el tema de conocimientos, también hay algo que es importante, que no sé si está dando resultado esta idea central que es orientada al beneficio común, porque en realidad es participativa y todo lo que dice la ley, pero no sé qué tanto estamos logrando profesionales o bachilleres em, en, es- en esta ley, ¿no? En lo que dice la ley.
la ley es del 2010, ¿no? Si no me equivoco, la implementación de la ley 2010, estamos a 10 años, ¿no? 10 años. Para ver la incidencia de un, como le decía, de un programa, para ver la incidencia de un modelo, se espera por lo menos 5 años, ¿no? Entonces, con esa lógica, sería bueno empezar a medir, ¿no? Porque uno de los errores de todos los modelos educativos que hemos tenido es que jamás han medido si están sirviendo o no, o cómo se podían mejorar y directamente se los ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos 10 años. Como usted bien dice, los chicos, hay varios que ya están en educación superior o técnica, ¿no? Ya están. Entonces, según la Avelino Signani, estos chicos tenían que ir con varias capacidades, habilidades, ¿no? Capacidades investigativas, habilidades de comprensión lectora, no todo un proceso. Pero hay un detalle muy importante. Para que todo el modelo se dé y se genere de forma idónea, se tendría que hacer este estudio con los chicos que el 2010 han empezado el modelo. Y ese es un error bien común, ¿sí? Ahorita usted podría evaluar si realmente tienen las competencias mínimas que secundaria le exige mediante el Avelino Signani solamente en secundaria. Como le digo, una de ellas la capacidad investigativa, ¿no? Le comento esto porque hay una tesis doctoral que solo se está ocupando de ver las habilidades y capacidades investigativas de los chicos, fundamentado en esto, ¿no? Que ya han tenido un recorrido de 10 años, ¿no? Toda secundaria, la mayoría de ellos, y que deberían tener esas habilidades, ¿no? Pero para evaluar todo el sistema, usted tendría que encontrar jóvenes, ¿sí? Que hayan pasado todo el sistema educativo y para eso todavía nos falta, ¿no? ¿Cuántos años son? 12 años, ¿no es cierto? Desde primero. Sí, 12 años, sí. Para evaluar Mm, todo el proceso, tendríamos que evaluar en la población correcta. ¿Y cuál sería? Los que han pasado y concluido todo el proceso, los que han iniciado y concluido. De ujú. otra forma, sí puede medir la incidencia, pero tendría que buscar una incidencia específica. No sé, la comprensión lectora, la capacidad investigativa, la habilidad de resolución de problemas matemáticos, estadísticos, digamos, ¿no? Algo más específico que usted pueda, que sea de especialidad de su área, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la especialidad de lo que es el área musical, arte, cuando uno lee la Avelino Signani, estos chicos tendrían que salir, ¿no? Con un tipo de capacidades que maneja cerebro izquierdo, que se podría evaluar, porque estas en la Avelino Signani inciden mucho, mucho más en secundaria, ¿no? Entonces ya tenemos chicos que han pasado toda secundaria de forma exitosa, ¿no? Entonces, como sugerencia, ¿no? Buscar, ¿no? Buscar, especificar, ¿no? ¿Qué del Avelino Signani que se puede evaluar en estos 5 o 6 años, ¿no? Como le digo, de otra manera, para ver la incidencia global, se tendría que trabajar con los chicos que han empezado y que van a terminar, porque esa sería la población real que nos puede decir qué ha pasado con ellos, ¿no? Ya, entiendo lo que me dice, doctora. Bueno, en realidad usted está hablando de las competencias que tendrían que tener los estudiantes. Según tengo entendido, Competencias, competencias. habilidades, todo el panorama, ¿no? Ser, saber hacer, Exacto. decidir. Ujú, exacto. Bueno, como usted dice, ya hay algunos estudios que han analizado este tema desde lo que usted ya me ha explicado, pero creo que todavía no hay el tema social, ¿no? Por eso yo le decía, el modelo educativo que se implementa en cualquier gobierno siempre está de acuerdo a la política que el gobierno maneja. En este caso, por todo este tiempo hemos tenido una política de tipo social, entonces se supone que la transformación ha de ser social, o sea, es decir, que se tiene que tener un conocimiento, no solamente un conocimiento como un valor único y para la persona, como un bien particular, sino más bien como un bien, no sé si la palabra es comunitario, ¿no? Que se tenga que tal vez compartir lo que uno sabe para beneficio común. Entonces, más o menos, tal vez no está bien el título,
pero la idea es que se vea la parte social, o sea, es decir, cómo la persona está manejando el conocimiento, si lo está manejando como antes manejaban. Usted sabe que incluso cuando uno entraba a un trabajo, no le querían enseñar absolutamente nada porque el conocimiento era como una propiedad y no, nadie quería compartir nada, ¿no? Entonces, se supone que con este modelo, a través de las competencias que se está tratando de implementar o se ha implementado, tendría que cambiar la educación en ese sentido, de que tiene que ser más social y orientada al beneficio común. O sea, no sé si me dejo entender esa No, parte, no, doctora. claro que sí, claro que sí. En realidad, la Avelino Signani tiene bases muy fuertes, ¿no? Antropológicas, sociológicas. Y precisamente en ese sentido se tienen que estudiar al individuo para ver si está generando una transformación social, ¿no? Porque ese es el problema, por ejemplo, del hacer, del decidir, ¿no? El problema con el que chocan muchos maestros, porque yo tendría que tener la capacidad de poder ver, ¿no? Después de haber aprendido y aprobado con 100 sobre 100 todo lo que es contaminación, medio ambiente, daño ambiental, contaminación acústica, y yo lo veo en mi estudiante fumando y botando su colilla al suelo, ¿no? Entonces ahí a uno le da ganas de rebajarle a 20 la nota, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, esa evaluación de ese impacto netamente social Ujú, sí o sí se tiene que hacer a partir del individuo, porque del recuerde que individuo, la unidad social es la persona. la persona, claro. Ujú. Si yo había tomado en cuenta más o menos tres parámetros, o sea, está del 100% debe estar en el 2% mi trabajo. No tengo la idea, pero tal vez no la estoy pudiendo plasmar. Entonces, eso que usted me está diciendo, yo quería tomar desde tres puntos de vista, desde el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de la práctica docente. En realidad, es en todo el desarrollo de la educación, estos tres factores son los que van a determinar el cumplimiento de lo que dice la ley, porque la ley está escrita en papel, pero no sé si se está cumpliendo. Entonces, no sé si estoy ampliando demasiado el tema o estoy confundiendo. Ahí tal vez me podría dar una ayuda, por favor. Sí, como estamos empezando a ver la temática, mi consejo sería que vea la parte específica, ¿no? De una temática, por ejemplo, o desarrollo, o la práctica docente, o el contenido. Aunque como usted dice, eh, el contenido es, pues, el papel soporta muchas cosas, ¿no? Quizá lo más importante sería ver o el desarrollo o la práctica para ver realmente ese impacto social, ¿no? Gracias, doctora. Ok, y muy buen trabajo, ¿no? Es em, para sus otros compañeros, es empezar, ¿no? A dilucidar, escribir como usted lo ha hecho, dejar fluir las palabras para después ir haciéndose esas preguntas, ¿no? ¿Será muy amplio o es muy específico? ¿No? ¿A partir de qué me voy a enmarcar? Estos son elementos muy importantes. Muchas gracias. A Johnny, usted, buenas gracias. noches. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Puede compartir? Sí, estoy con dos dispositivos. Estoy con mi computadora, también con mi celular. Te cuento que no da audio en mi computadora y voy a compartir por otro Johnny, por No la hay problema. computadora. No se Ya, preocupe. ya, les voy a compartir. Ya, ¿se ve, doctora? Sí, vemos, lo Ya, escuchamos. ahora sí. Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. El título. Hola, ¿me Sí, lo escucha, estamos viendo. Planificación, lo escuchamos. Ya, muchas gracias. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeras, compañeros. Un placer de saludarlos a través de este medio virtual.
un gusto y desearles mucho éxito a todos los compañeros que están en esta carrera. Bien, es la inquietud que me da el placer de tomar el tema, sobre la planificación sistemática en educación superior y su implementación, ya que estamos nosotros formándonos para una educación superior y es muy importante. Yo también soy maestro y hay que tomar mucho en cuenta la educación. Y en estos tiempos de pandemia hemos visto también la carencia de planificación en sí. El pandemia nos ha desajustado muchas actividades, nos ha desordenado muchas actividades planificadas y en sí nos toca planificar una planificación sistemática en educación superior y al mismo tiempo se puede tomar también una educación regular o alternativa. Por esa razón he planteado esta temática. Y a medida que he hecho un pequeño resumen sobre la planificación, que es una actividad común en nuestra época, sí, en este tiempo es más que todo, que en el cual el ser humano sí o sí tiene que realizar esta planificación en cualquier actividad, puede ser empresas, puede ser cualquier tipo de profesión o disciplina, necesariamente necesitamos una planificación sistemática. Ya, entonces, en ese sentido, he hecho una pequeña planificación y también he hecho un pequeño resumen. La palabra clave sería los estudiantes son protagonistas para la implementación de la planificación sistemática. Y una introducción que se pretende enfatizar es el propósito de aportar diferencias sobre la implementación de la planificación sistemática en educación superior. ¿Para qué? Para contribuir, ¿no? Con la información de los estudiantes de carreras de ciencia de educación en sí. Y por otro lado también es muy necesario comprender la planificación como un conjunto de formas en base para realización de actividades, organización de planes, proyectos, ¿no es cierto? Entonces, en sí, la planificación para cualquier institución es muy primordial, ¿no es cierto? Planificar en un orden de las actividades, tareas, proyectos educativos, unos procedimientos muy importantes en el desarrollo de proyectos de educación en equidad y calidad para proporcionar coherencia en sí, ¿no es cierto?, en todas las actividades. También, por otro lado, el desarrollo, también hemos quejado algunas citas bibliográficas sobre la definición de planificación, la sistemática de la educación superior, por ejemplo, por el Pandit Nehru, en el cual menciona, ¿no es cierto?, uno de sus discursos que dice planificar es aplicar la inteligencia para tratar los hechos y situaciones como son y para encontrar un modo de resolver el problema. En sí, en este tiempo de pandemia tenemos ese problema, como decía en ese momento, ¿verdad? Muchos los educadores, aunque en algunos trabajos año pasado, por ejemplo, en época de cuarentena, lo planificado se ha desajustado. Actualmente igual, ¿no es cierto? Los maestros igual han hecho otra planificación para educación superior, otro diferente también en educación a distancia, semipresencial, virtual. Entonces, la planificación es muy importante en el desarrollo de las actividades pedagógicas. Entonces, he hecho algunas citas bibliográficas, ahí están, que es quiénes son los planificadores, qué es el plan, los tipos de planificación, ahí están las estrategias, la planificación operacional y el nivel de operación de planificación. Y también se ha tomado también, por otro lado, lo que es métodos y materiales. Corresponde a un estudio descriptivo, debido a que se describe la relación que existe el diseño. Y por otro lado también el método que se toma sería el método empírico. ¿Por qué? Por la utilización de investigación, ¿no es cierto? Método deductivo, método inductivo. Y las técnicas y instrumentos que he tratado de plantearme hasta ahí, ¿no? Entonces son un análisis de discusión y son un esquema que mientras voy, estoy haciendo una sugerencia, doctor. Muy interesante cómo ha planteado el ordenamiento, el esqueleto, ¿no? Si se va al título, por favor. Sí, se desordena. Esto hay que bajar abajo. Ahí lo tiene. ¿No? Dice la planificación, ¿no? Sistemática en educación superior y su implementación, ¿no? Al contrario de su compañero o de otros compañeros, ¿no? Usted está viendo un enfoque global
y Ujú. precisamente es la esencia del trabajo, ¿no? Ver esa globalidad, que yo más que sugeriría, le recomendaría que la siga manteniendo, ¿sí? A partir de ahí, usted va a poder generar ya elementos más pequeños, quizá para otros artículos después, ¿no? Pero por la temática que está planteando, sería, está adecuadamente planteada desde esa generalización, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Tiene, hola, tiene 10 páginas. Está bien. Eso Yo le mismo quería aconsejaría que consultarle, pare doctora. ahí. Eso no había consultado, no sé cuántas, según he leído también algunos artículos, textos sobre la elaboración de artículos científicos, en el cual máximo tiene que tener 30 hojas. Eso no habíamos preguntado. ¿Cuántas hojas tiene que contener un artículo científico? Eso iba a depender de las revistas científicas, ¿recuerda? Por ejemplo, la revista científica de la UPA, la que les he proporcionado, ¿no? Tiene un máximo de 6 páginas, pero con un interlineado, con un tamaño de letra específico. Hay otras que le aceptan hasta 10 y con los gráficos o tablas con anexo. Entonces, eso va a depender mucho de la revista y del tipo de revista y del tipo de artículo. Mayormente le ceden mayor espacio a los artículos que tienen la característica experimental de diseño, ¿no? Y dependiendo Ujú. de la revista, aquellos artículos que son de revisión teórica mayormente están entre 5 o 6 páginas. Es por eso que iba a la recomendación, ¿no? Deje un día, dos su trabajo. Sí, Johnny, como les decía, como el pan, ¿no? Tiene que mejorar. Ujú. Y cuando vuelva a leer, va a ver que va a encontrar quizá algunas oraciones que está repitiendo, ¿no? Pasa 2, 3 párrafos y vuelve a repetir la idea. Si recuerda, cada párrafo, como les había mencionado, tiene una idea central, el cuerpo y su conclusión. ¿Sí? Cada uno de esos párrafos tendría que tener esa estructura. Y muchas veces al escribir, Ujú. pasamos 2, 3 párrafos y volvemos a repetir la idea con un cuerpo diferente y otra conclusión, ¿no? Entonces yo les recomiendo que se detenga ahí, ¿sí? Y después de 1 o 2 días le dé otra lectura y va a ver que va a ir siendo mucho más concreto y específico en el sentido de la redacción y que va a llegar se va a ir eliminando varios elementos, ¿sí? Varios elementos. Muchas gracias, doctora. Buen trabajo, John, muy buen trabajo. Muchas gracias y un saludo a todos mis compañeros. Un gusto. Muy bien. ¿Quién va a continuar? José. Sí, muy buena noche. Hola. ¿Cómo está, José? Le vamos a pedir a Johnny que deje de compartir, por favor, para que José pueda iniciar el sistema de compartir. Hola. Sí, lo Hola. escuchamos. Puede compartir. Bien. Bien, muchísimas gracias, doctora. Muy buena noche a todos. Gracias, doctora. Mire, yo voy a compartir acá mi pantalla. Voy a presentar más o menos aquí un esqueleto que no está, bueno, en porcentaje, si hablo más o menos, hablará de un 30-40%. Pero quiero mostrar esto precisamente porque según lo que veo ahorita acá de los compañeros, tenemos unas diferentes formas de hacer un artículo, pero que al final más o menos se centra en lo que usted nos dijo, ¿no? De hacer una introducción, contextualizar y al final tener una metodología para poder realizar. En base a eso, bien, ¿se ve? Sí, estamos viendo su trabajo. Puede continuar. Bien, muy bien. El título es acá la innovación docente, el e-learning y taxonomía de Bloom en educación superior. En la introducción, ¿no? Aquí he colocado más o menos un contexto de la situación
actual que estamos pasando, uno tomando en cuenta el hecho acá de la pandemia y también cómo más sabemos bien que la educación que hemos tenido por la parte asistencial, si bien es cierto que de alguna forma era impartida de acuerdo a los modelos que se tenían en las universidades, hoy en día prácticamente se está cambiando, inclusive el actual sistema que estamos ya no es tanto esa educación conductista o la tradicional que teníamos, ¿no? Ahora ya es más, se está haciendo al enfoque por competencias. Y es en este sentido que la educación, por decir la distancia, ya es una estrategia educativa precisamente basada en una aplicación de la tecnología al aprendizaje, ¿no? Ya no se puede limitar el tiempo, o sea, no hay lugar ni tiempo, se puede hacerlo en cualquier parte, ¿no? En este sentido, yo acá tomando los gestores bibliográficos y al mismo tiempo utilizando el Mendeley, ya había citado acá, por ejemplo, en este contexto, ya he citado acá, de acuerdo a esas normas APA que nos ha pedido también, y hacer notar, ¿no? De que hablando ya del contexto en la parte de acá de Bolivia, si bien es cierto, por ejemplo, que la educación a distancia hoy ha tenido, por decirle, un auge por el hecho de la pandemia que nos ha impulsado, ¿no? Mencionaba hace un rato salir de la zona de confort que estábamos por el hecho de que, si bien es cierto, perdón, que en Bolivia, en nuestro país, aquí la educación a distancia recién se está empezando a tener más popularidad, valga el término, en otros países ya se habla, por ejemplo, de esta educación hace muchos años atrás, inclusive 20 años atrás. Y de hecho, si hablamos del e-learning, por ejemplo, ya se mencionaba hace tiempo en Europa, sobre todo en Suiza, Bélgica, y también ahora mire, con el uso, con esta modalidad, se está viendo que hace hincapié algunas universidades en lo referente a lo que es la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom, si bien es cierto que salió en la década de los 50, actualmente ya se está incorporando y están tomándola en cuenta algunas universidades. Porque, bueno, esto para ubicar un poquito acá la taxonomía de Bloom que sirve para evaluar el conocimiento adquirido, ¿no? En una área o una materia. Con esto es posible cuantificar cómo ha sido el proceso de aprendizaje del alumno en la materia. Entonces son herramientas o al menos muy importantes acá para la educación a nivel superior y esto vendría a ser un recurso de innovación educativa. Entonces, de acuerdo a eso, aquí estoy planteando unos antecedentes, en los antecedentes con las referencias bibliográficas correspondientes, les reitero, utilizando el gestor o el Mendeley, perdón, y aquí estoy explicando un poco acerca de las diferentes formas de innovación educativa y estoy planteando, como antes lo había mencionado alguien, como una formulación de un problema, pero yo lo estoy dando como un problema y abordaje. Entonces, me queda acá, finalmente acá en mi objetivo del artículo, que sería establecer la aplicabilidad de la taxonomía de Bloom en base a la reformulación sistemática de Anderson y Crafton para la docencia universitaria en el contexto del e-learning. Este autor, si bien es cierto que se menciona acá, son uno de los autores, los últimos en realidad, que han hecho modificaciones a esta taxonomía de Bloom. Y el método, con todo lo mencionado, vendría a ser acá un método prácticamente deductivo, ¿no? Bueno, me he quedado acá, estaba estructurando esto, pero valga la oportunidad, ¿no? Para quizás enriquecer acá el conocimiento o recordatorio para algunos. Comentar por último de que acá las referencias, me sirvió mucho el Mendeley, la verdad que no lo utilizaba, ahora revisando una y otra vez ya se pudo hacerlo. Y las correspondientes acá citaciones.
gestor bibliográfico utilizado el Mendeley. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Si vamos a su título, por favor. Ahí están. Muy bien. Taxonomía de Bloom, ¿no? En educación superior. Si nos vamos a la taxonomía como tal, hablamos de la jerarquización de procesos cognitivos, ¿no? Correcto. Básicamente. Sí. Entonces, esos procesos cognitivos están ampliamente relacionados en todo lo que es y diferenciados en diferentes sistemas como el e-learning, el b-learning y todos los demás que hay, ¿no? Entonces, la especificidad que usted ha tomado de solamente el e-learning le va a ayudar mucho, ¿no? Para trabajar. Pero no hay una clasificación del e-learning. No lo hice eso, doctora. Seguramente lo Hasta, tengo que tomar en cuenta para que funcione. sí, porque el learning es mixto, ¿no es cierto? Incluye todo lo que es el Sí, sí, sincrónico, M-Learning, el asincrónico. U-Learning, y hay varios. Como Sí. sugerencia, Ese es el ¿no? blended, ¿no? El blended, ¿no? Es el tipo mixto. Sí, El- sí. Me parece muy bien la generalidad que le está dando, ¿no? Y al igual que su compañero, la misma sugerencia, ¿no? Detenga ahí el sistema, todo lo que ha podido trabajar, y después puede revisar y va a ver que hay algunas estructuras en los párrafos que la idea central se repite, con otro cuerpo, con otra conclusión, pero se repite. Entonces usted va a poder generar ya un documento que tenga una base, ¿no? Una base más estructurada, pero todo lo que ha desarrollado está adecuadamente desarrollado, ¿no? Tiene varias referencias bibliográficas. ¿Y cómo le ha ido con el Mendeley? A ver, para animarlos Bien. a sus compañeros. Sí, sí, bueno, la verdad que nos ayuda mucho ahora, ¿no? El hecho de ver algunos videos por YouTube, intentando 2, 3 veces ahí en diferentes, dándole como la anterior vez usted nos dijo, ¿no? Agarren, vean durante 15 minutos, 15, 20, y la verdad son videos cortos, pero muy explicativos y hay que tener paciencia y bueno, luego llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, sí pude hacerlo, no tenía idea de todo esto. Ya sé que es un gestor bibliográfico, que es un repositorio donde se puede buscar la información y sí, se puede, doctora. Sí, lo importante es algo que usted ha mencionado y que yo no quería volverlo a repetir, ¿no? Trabajar, ¿no? Esa cita que yo les decía, ¿no? Esa cita de una Sí. hora, de media hora, es importante, ¿no? Muchas gracias, José. Muy gentil por haber compartido su trabajo. Gracias. Muy bien. Creo que después está Paola, por favor. ¿Sí? Y después Edwin. Eh, Sí, buenas noches, doctora. Voy a ¿Cómo está? compartir. Buenas noches. Puede compartir. No sé si se estará viendo. Todavía no. Un momentito, por favor. No se preocupe.
Está en la función de compartir, dice, vamos a esperar nomás, no se preocupe. Ahora sí se podrá ver. Ahora sí se ve la importancia de la inteligencia emocional. La escuchamos. Bueno, el título que yo he buscado, bueno, el tema, digamos, es inteligencia emocional en lo que es el área de salud y en este caso, ya concretamente en los estudiantes de medicina. Entonces se podría encontrar que, si bien evidentemente es una competencia, pero para que la gente le dé importancia a lo que es inteligencia emocional, es decir, se cambió esa competencia y salió recientemente este término, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, ahora saber o conocerlo? Porque evidentemente se está en distintas disciplinas como la psicología, la medicina, filosofía, etcétera. Se está viendo que no solamente la persona tiene que tener un conocimiento semántico, ¿no? Sino tiene que tener en este caso, como que dice, una inteligencia emocional, ¿no? Y en los estudios que se han visto, es decir, de ya en la actualidad nos dicen que ya el coeficiente intelectual como que está quedando para atrás y lo que ahora está dando éxito, es decir, a los profesionales en salud, es tener una buena inteligencia emocional, como aquí dice, ¿no? Un 20% factores que determinan el éxito en la vida y el 80% se relaciona con otros factores y dentro de esos está la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, de ya, es decir, teniendo las inteligencias, ¿no? Que, las emociones que son importantes en el aprendizaje. Obviamente hay otros aspectos más como el sueño, la alimentación, que, que son, digamos, parte del aprendizaje, pero en este caso lo que vamos viendo, es decir, como dice aquí, la carencia de las habilidades de las inteligencias emocionales afectan a los estudiantes no solo dentro del contexto escolar, sino también pueden influir negativamente en otros aspectos de su vida cotidiana. Es decir, no solamente es para la profesión, sino para una vida íntegra, ¿no? Es decir, el poder, digamos, enfrentarse el diario, el cotidiano, ¿no? La rutina diaria, ¿no? Actualmente han aumentado estudios científicos acerca de la inteligencia emocional que tienen como objetivos específicos los análisis de las relaciones entre inteligencia emocional, inteligencia general, rendimiento académico, ¿no? Y donde también han habido que en ese sentido que si alguien tiene una inteligencia emocional, es decir, que controla, ¿no? Que tiene una clara, digamos, vivencia de sus emociones, tiene mejor rendimiento académico, ¿no? Entonces, el desarrollo de las inteligencias emocionales es crucial para alcanzar el éxito en la vida, incluso tanto o más que la inteligencia del coeficiente intelectual. A diferencia de esta, tendría una mayor carga ambiental que genética, ¿no? Entonces, inteligencia emocional es uno de los temas estudiados, como decíamos, en psicología, también en neurología conductual, creando una nueva visión de métodos de enseñanza tradicionales que responden solamente a lo que es el coeficiente intelectual, ¿no? Los estudios sobre este tema en nuestro medio y menos aún se ha explorado en estudiantes de ciencias médicas, por tanto nos surge la inquietud de realizar esta revisión. La inteligencia emocional está referida a la habilidad de reconocer los significados de las emociones, razonar y resolver problemas basándose en ellos. Se adopta así un carácter cognitivo coincidente en la teoría desarrollada por los creadores del concepto, John Mayer y Peter Salovey, que se espera que esta revisión desempeñe un papel importante para el desarrollo de una teoría madura sobre la influencia de la inteligencia emocional en estudiantes de ciencias médicas. Esta revisión podría contribuir a resolver muchas interrogantes pendientes. Adicionalmente, se podrían comparar los resultados con estudios similares en otros países, cuyas conclusiones aportarán elementos de utilidad para el desarrollo de nuestro sistema de educación. Se sabe que es importante estar en contacto con las emociones, pero sobre todo tener un control y buena autorregulación de ellas en el momento que requiera en la vida diaria.
En medicina, que es una profesión donde los médicos están en contacto con pacientes, donde en ocasiones por las situaciones de gravedad de la enfermedad se involucran con el dolor de sus pacientes o bien se muestran indiferentes ante ellos, razón por lo que deben conducirse adecuadamente. Y aquí radica la habilidad de saber cómo manejarse emocionalmente en ambos casos. Y las palabras claves que habría puesto sería inteligencia emocional, profesionales en salud, relación médico-paciente. Y estas serían la bibliografía que he revisado. Evidentemente, estas dos últimas son, digamos, ya estudios que se han hecho a nivel universidad, pero tendría que ponerlos como antecedente, pero solamente puse eso como algo general. Muy bien. Vámonos a su título, por favor. Muy interesante trabajo. Importancia de la inteligencia emocional en estudios de medicina. Evidentemente, las dos variables que ha tomado se relacionan altamente, ¿no? Incluso con la normativa legal, ¿no? De las competencias culturales que se debe tener para la atención al paciente, ¿sí? Mi única sugerencia, ¿no? Sugerencia sería que se base en un autor. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Y esto se habla, es un tema muy interesante desde recursos humanos, ¿no? En el ámbito de salud o empresarial. Tenemos, por ejemplo, una posición bien fuerte de lo que es Goleman, ¿sí? Con todo lo que es su teoría de la inteligencia emocional. Tenemos a Meyer, ¿no? Y todas sus esferas, a Solovey, Meyer y sus esferas, pero uno de los que, no es que sea el mejor, ¿no? Pero uno de los que eh, se ve en el ámbito biologista es el de Garner, ¿no? Entonces les sugeriría que ya cuando estructure su documento final, se base en uno o en dos de estos autores que son los ejes principales, ¿no? De todo lo que es esta teoría de inteligencias, ¿no? Garner ya sube el nivel con inteligencias múltiples, ¿no? Que son las 8 que menciona. Imagínense, se podría hacer un artículo solamente de inteligencia interpersonal o solamente de inteligencia intrapersonal, ¿no? Y sus características, ¿no? Eh, o cualquiera, ¿no? De las 8 inteligencias que Garner menciona. Pero por ahora esa generalidad que usted le está dando le da vida, ¿no? Le da parte de vida a su trabajo. Y como le decía, posteriormente va a ser importante que pueda fijarse en un solo autor, hablar desde la posición de Garner, ¿no? Tener una postura teórica, que es lo que definimos, ¿no? Una posición y una postura teórica, y hablar de estas inteligencias, la lingüística verbal, por ejemplo, la lógica matemática, que les falta mucho en el área de salud, porque eso le ayuda a uno a resolver problemas en menor tiempo posible, por ejemplo, ¿no? La inteligencia intrapersonal, naturalista, la visual espacial, etcétera, ¿no? Pero por lo demás me parece un adecuado trabajo. La misma recolección que sus compañeros, ¿no? Deje un momento, ¿sí? El trabajo. Y después va a ver y se va a dar cuenta que hay algún que otro párrafo, ¿sí? Que quizá no lleva a la conclusión, ¿no? Entonces tenemos el párrafo incompleto. Y cuando esto pasa, no tenemos los conectores de párrafo a párrafo, ¿sí? Entonces, ya esa revisión, en su segunda, en su tercera revisión, ya va a ir eh, 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 pasando por el filtro de revisión y sacando mejores elementos. Pero muy interesante su temática. Pero mi sugerencia principal es esa, ¿no? Está bien que revise todos, pero asuma una posición teórica para hablar de ella en su artículo. Gracias, doctora. Muchas gracias, muy gentil a usted, muchas gracias. Bien, después seguía. ¿Quién seguía, por favor? Edwin, doctora.
Si bajan la manito, por favor, los que ya han expuesto para poder... A ver, Johnny ya ha trabajado. ¿Quién más va a presentar? Edwin, doctora, buenas noches. Edwin, por favor, lo escuchamos. Ok, doctor. Doctora, buenas noches, compañeros y compañeras también buenas noches de este curso. Para mí es un privilegio de poder aprender muchas cosas de estas clases, ¿no? Entonces quiero presentar una idea de la elaboración del artículo que estoy queriendo realizarlo, ¿no? Solamente esta es una idea del artículo. Entonces, por lo tanto, tengo como título, estoy planteando la ideología en la educación universitaria en La Paz, Bolivia. ¿Es un dilema o es una perspectiva educativa del siglo XX? Y esto va partiendo de la realidad problemática universitaria. En estos últimos años hemos visto, y siempre lo hemos visto también en algunas actividades. Entonces, hay mucha gente que dicen que la educación universitaria no debería ser parte, ¿no? No debería manejar la parte ideológica, debería ser netamente académico, pero en la práctica no se ve esa realidad, ¿no? Si lo vamos analizando, por ejemplo, las organizaciones o representantes de los estudiantes, por ejemplo, hay federaciones. Si lo vamos analizando en otros medios, por ejemplo, el Colegio de Abogados, otras instituciones, siempre tienen una ideología. Ahora esa ideología se ha vuelto un dilema o es una perspectiva educativa del siglo XXI. Entonces, a partir de la revisión teórica, el objetivo es plantear, ¿no? Plantear, a ver, una propuesta teórica en este caso a través del artículo, ¿no? Y para poder responder a este título que ya lo he convertido en una pregunta, ¿no? Si es un dilema o una perspectiva educativa del siglo XX, ¿no? Como habíamos anticipado en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si vamos haciendo el recuerdo, la revisión de las noticias, y, entre otras fuentes, lo que ha pasado en la Ciudad del Alto y algunos actores estudiantiles se han vuelto ya políticos y algunas veces va bien y en la gran mayoría no tienen éxitos, ¿no? Se van quedando hasta ahí, ¿no? Entonces, por eso creo que es necesario analizar, estudiarlo esta parte, ¿no? De la cuestión de la ideología. Esa es la propuesta que estoy planteando para la elaboración de mi artículo. Ahora, con relación a la metodología, es la revisión de las teorías de los diferentes autores y si lo vemos esto, tenemos, revisando en Google Académico y en otras fuentes, podemos encontrar muchos aportes teóricos, pero lo importante es contextualizar y ese es el objetivo mío también, ¿no? Contextualizar la teoría o el conocimiento a partir de nuestro contexto real, ¿no? Y esto va relacionado con lo que es las universidades del Departamento de La Paz y también tal vez haciendo algunas menciones lo que es de Santa Cruz o Cochabamba, ¿no? Los céntricos, como lo decimos. Entonces, para eso, por ejemplo, ya estamos empezando a utilizar lo que es los gestores bibliográficos, en este caso Mendeley, que ya he ido también practicando y de igual manera hemos ido realizando. Y dentro de eso, por ejemplo, hemos citado en el trabajo que he estado empezando a realizar, ¿no? Con relación a la ideología. Por ejemplo, para eso tenemos que definir, son las palabras claves que estaba eligiendo, doctora, son lo siguiente. A ver, ¿qué tiene que ver la ideología y la educación? Primero, definir el concepto de ideología y luego la educación. Y después también tenemos que ver, a ver, ¿qué es la autonomía? Voy hablando de la autonomía personal, no una autonomía institucional, sino la autonomía, lo que buscamos, la educación busca que el ser humano sea autónomo, ¿no? Entonces, ¿qué significa o cuál es el concepto aproximado de la autonomía? Y luego de eso estaríamos hablando también que tiene estrecha relación con lo que es la ideología o la educación, la identidad cultural, ¿no? Y a partir de esto también vamos buscando el bien común, ¿no? Entonces ya se va acercando a lo que es la propuesta, ¿no? La propuesta es lograr a través de este artículo es instar, plantear la propuesta de que la educación siempre vaya desarrollando en el bien común, ¿no? De vivir en comunidad, en sociedad.
Luego de eso también queremos tomar los apuntes, a ver qué dice la neuroeducación con relación a la ideología o a la educación misma. ¿Es bueno o no es bueno? ¿No? Entonces también luego tenemos finalmente tal vez como una política educativa universitaria con todo el estudio que vamos a ir desarrollando o con la revisión teórica que podemos realizarlo, llegar a la propuesta, ¿no? De la propuesta sería la política educativa universitaria con relación a la ideología, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estoy queriendo desarrollarlo, estimada doctora. Yo quisiera pedir a su dignísima personalidad que me puede dar algunas sugerencias o es muy amplio. No sé, esa parte dejo a la sugerencia tuya, doctor. Muchas gracias. Muy interesante, Edwin, lo que plantea, ¿no? Yo le sugeriría en primer lugar, mire, ideología, educación universitaria, ¿no? Y obviamente las palabras claves ya le van mostrando la gran transcomplejidad que tiene la parte ideológica, ¿no? Porque si vamos, como se dice, desde la definición como tal, ¿no? De qué es una ideología, pues hablamos de todo ese conjunto normativo de emociones, ¿no? Ideas, creencias, ¿no? Que tienen que ser compatibles, ¿no? Esa es la diferenciación con la conducta social humana. Entonces, si usted se basara en esa definición, por ejemplo, ¿no? Que es una conducta social humana de naturaleza colectiva, entonces la ideología en la educación universitaria habría que empezar por ver cuál es la ideología de la universidad, ¿no? La Tupac Katari tiene una ideología muy distinta a la que tiene la UMSA. La que es la René Moreno tiene otro tipo de ideología, no muy alejada de la UMSA, pero tiene su propia ideología. Ni qué decir de siglo XX, ¿no? Que tiene una ideología muy diferente, ¿no? Con sus tres pilares ideológicos, COP, minería y otros más. Entonces son muy distintos, ¿no? Yo le aconsejaría tener una postura bien clara de qué va a definir como ideología y en función de eso, hablar de las diferentes perspectivas ideológicas que tiene nuestra educación universitaria, que son muy distintas, ¿no? Muy distintas. La ideología propia de la carrera de Derecho, por ejemplo, es muy distinta a la de Artes o a la de Medicina, ¿no? Son muy distintas. El acápite que usted ha colocado, un dilema o perspectiva, me parece fantástico porque le da ese plus, ¿no? Para que alguien diga, no, cuando uno lee ideologías educativas, universitarias, interesante, pero cuando lee ese plus que usted ha puesto ahí de interrogante, a mí yo ya quisiera leer lo que usted va a escribir, ¿sí? Porque realmente, si se va a hacer una postura ideológica desde la teoría social, va a encontrar que es una postura muy personal, entonces va a tener que ir al individuo, ¿no? Hacer una retrospectiva de quiénes, como usted decía, ¿no? ¿Quiénes son los que van por la lucha, por ejemplo, del centro de estudiantes, por la lucha de la representación, los que han ido a la guerra del gas como representantes de universidad, ¿no? O con esa bandera, ¿no? Entonces, muy interesante, pero como le digo, defina claramente cuál va a ser su definición de ideología. A partir de ella va a poder encadenar a las diferentes ideologías que tenemos en el sistema universitario, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy interesante. Sus palabras claves, recuerde que sale del título, ¿no? Así es, Entonces, doctora. ideología va bien, educación va bien, pero lo que es autonomía, identidad, bien común, neuroeducación, ¿no? Política educativa universitaria, no, no van como tal, ¿sí? Yo le sugiero que se quede con ideología, ¿no? Educación universitaria, que iría junto, ¿no? Educación universitaria y perspectivas, ¿no? Porque los dilemas van dentro de las perspectivas, ¿sí?
Ya. Muy bien, perfecto. Sí, pero muy interesante las temáticas que van saliendo. ¿De qué área es usted, Edwin? Yo soy maestro de educación primaria y tengo una maestría en educación, formación docente. Muy interesante, ¿no? A partir del poder visualizar sus elementos ideológicos, va a poder profundizar incluso, ¿no? Muy También soy interesante. estudiante Muchas gracias, Edwin. universitario de la UPEA. Oh, muy interesante la temática que está tomando, ¿sí? Muchas gracias, Edwin, muy Muchas gentil. gracias. Muchas gracias. Diego, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Le vamos a pedir a Edwin, por favor, que deje de compartir. Muchas gracias, muy gentil. Puede compartir, Diego. Bueno, de antemano, muy buenas noches, Lice. Queridos compañeros también de esta carrera que estamos encaminando. Mi trabajo que yo estoy pensando hacer, ¿no? No lo estoy definiendo aún, va a ser una investigación o bien hacer un artículo, ¿no? Pero de todas maneras me va a clarificar más nuestra hermana licenciada que nos está acompañando con este módulo. Dice, ¿no? El aprendizaje del adulto mediante las herramientas virtuales como alternativa ante la educación presencial en educación alternativa. Como bien sabemos también nosotros, el proceso educativo desde la gestión pasada ha ido llegando a una situación muy interesante y más que todo aún las personas jóvenes adultas se ha visto de una manera muy precaria, tal vez incluso desde el aprendizaje en el manejo del celular interactivo, ¿no? La misma computadora. Entonces, a partir de eso me estaba planteando ya que es importante siempre destacar también el propio aprendizaje que cada uno de nuestros estudiantes, jóvenes y adultos, más que todo población adulta que no han tenido esa posibilidad de poder acceder a sus estudios en el área regular de manera oportuna y también adecuada, ¿no? En ese sentido, como educación alternativa también es uno de los espacios donde ellos pueden también encarar su proceso educativo. Desde ahí también me he ido planteando este proceso, ¿no? Hay también acciones donde cada uno de nuestros participantes también viven en una carencia muy limitada, ¿no? En unos momentos se les conocía como personas que de alguna manera están un poco prorrogadas tal vez en su proceso de desarrollo económico, tanto social igualmente. En ese sentido, me he planteado yo el siguiente problema, ¿no? ¿Cómo aprende el adulto? Mediante las herramientas virtuales como alternativa ante la educación presencial, ¿no? Me estaba delimitando entre un periodo del segundo semestre de esta gestión, ¿no? Que ya estamos ahora, y pues en un centro de educación alternativa, ¿no? El aprendizaje de adultos del nivel de educación secundaria, que es el nivel de bachillerato, que están también ahí. Como mi temática delimitada es el aprendizaje del adulto mediante las herramientas virtuales, y tengo el siguiente objetivo, ¿no? Determinar el aprendizaje del adulto mediante las herramientas virtuales en educación secundaria, como alternativa ante la educación presencial, ¿no? Objetivos específicos tengo 4. Lo primero es definir las características de aprendizaje del adulto mayor en educación secundaria, compatibilizar los datos estadísticos con la interpretación de los resultados que se va a obtener de acuerdo a lo que se va a ir también trabajando, identificar según los objetivos planteados las conclusiones sobre las características de aprendizaje del adulto mediante las herramientas virtuales,
plantear después una propuesta sobre el aprendizaje del adulto mediante las herramientas virtuales tomados en cuenta de acuerdo a los resultados obtenidos. Ahí vemos un poquito sobre cuán importante es la educación virtual también, además en este proceso de la pandemia que estamos viviendo, cuán difícil también es para el maestro, ¿no? El rol del maestro también hace mucho en este proceso, entonces esas situaciones se va a ir trabajando también, ¿no? Y al mismo tiempo algunas características que de alguna manera ya se han vivido, hay experiencias también que se vienen planteando en este proceso de educación virtual para con personas jóvenes adultos. Es más difícil incursar este aprendizaje con las personas jóvenes adultos, más que todo con las personas adultas que de alguna manera no han tenido siempre esa posibilidad de poder profundizar más y tal vez terminar en su momento adecuado, ¿no? Entonces se dice, la población postergada en este proceso educativo. De ahí que me he ido planteando esta situación, hermana licenciada. Eso sería. Muchas gracias. Si alguna observación, sugerencias, estamos prestos a recibirla. Hola. Sí, me da un minuto, por favor. Muy bien, muchas gracias. Mi sistema está rebelde como siempre. A ver, la temática del aprendizaje del adulto, ¿sí? Mediante estas herramientas virtuales es más que, yo le sugeriría, su título nos hace ver que puede ser una alternativa para la educación presencial en educación alternativa, ¿no es cierto? Que se tiene. Pero ya nos sugiere que hay bastante base teórica o investigaciones donde se ha evaluado cómo se da la educación alternativa, ¿no? Y que hay una necesidad de cambiarla, ¿no? Y de encontrar algo para poder cambiar cómo se da esta educación. ¿Esto es así? ¿Aló? Diego, creo que ahora es él el que tiene el problema. Miren, en el trabajo que ha presentado su compañero, ¿sí? Como le decía, el título nos da a entender que ya hay una base teórica que está, ¿no? Mandando el mensaje de que hay que encontrarle una solución a esta educación alternativa, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Él ve el aprendizaje en aula virtual como una herramienta, ¿no? Como una alternativa para este tipo de educación. Entonces, la pregunta para Diego era eso. ¿Hay esa teoría que le respalde? De otra manera, ¿sí? La sugerencia sería no cambiar el tema, la esencia, porque es el trabajo de su compañero, sino reordenar las palabras, ¿no? Hablar del aprendizaje mediante herramientas virtuales y el impacto en el adulto, ¿no? O el impacto directamente en la educación alternativa, ¿no? ¿Cuáles serían esos impactos que generarían?
¿Por qué en educación alternativa? Porque inherentemente ya estaríamos hablando de adultos, ¿no? Incluso desde la posición legal, ¿no? Entonces estaríamos ya visualizando que son en adultos, ¿no? Lo estaríamos sobreentendiendo, ¿sí? Es muy interesante cómo su compañero ha ido concatenando, ¿no? Algunos párrafos, pero evidentemente, al igual que sus compañeras, ¿no? Le voy a sugerir a Diego que pueda dejar un momento su trabajo y al volver a leer va a ver que hay algunos párrafos que no tienen la parte conclusiva, ¿no? Y eso no le permite encadenar a otros elementos más. No sé si Diego ahora ya está con el micrófono. Sí, muchas gracias, Liz. Un poco No, que Diego. está complicado, pero sin embargo ahí estamos ya. Sí. Sí, sí, estos, ay, yo no sé, a veces se pone rebelde el sistema y bueno. Como le decía, ¿ha encontrado usted evidencia de evaluaciones en la educación presencial en el adulto? La verdad, licenciada, ahorita estamos trabajando más con temas semipresenciales y todo aquello, entonces la dificultad se me ha ido presentando de por ahí y también que estamos apoyando con las herramientas virtuales, entonces ha sido un poco complicado, está siendo, y de ahí me estoy sacando este problema, licenciada. En investigaciones poco he encontrado, no he encontrado mucho, por eso también quiero tal vez dar un aporte mío desde ese lado, ¿no? No, sí, está muy bien, la idea está muy bien. Como le digo, sin que pierda la esencia, ¿no? Y como les decía, cuando uno revisa, hay que tener mucho cuidado con la esencia que le da el autor, ¿no? Pero solamente con cuestiones de reordenar, yo le aconsejaría que hable de ese aprendizaje del adulto, ¿no? O la incidencia de, en este caso, ¿no? De las herramientas virtuales en el aprendizaje del adulto, ¿no? Y puede poner ahí un subtítulo, ¿no? Una alternativa a la educación en adultos, por ejemplo, ¿no? O soluciones para educación en adultos, etcétera. Pero por lo Listo, demás, licenciada. muy interesante el trabajo que nos presenta. Gracias, Diego. Muchas gracias, Lice. Gracias. ¿Quién va a continuar? Tenemos tiempo para una o dos personas más. Además que se anime, como han visto, todos tienen diferentes avances, ¿no? Y recalco, la evaluación no es en función del peso, ¿no? Porque si no, todos podemos copiar, pegar y entregar artículos de 30 hojas, de monografía, si quiere, ¿no? El objetivo es ver ese inicio, ese primer paso que están dando, ¿sí? En esta área. Todos van a tener diferentes avances. Es muy difícil que en todo un grupo y de más de 50 personas todos vayan al mismo avance. Mucho menos cuando se habla de producción científica es casi imposible, ¿no? Nunca lo he podido ver. Siempre van en diferentes avances por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, nadie tiene por qué sentirse mal, digamos, ¿no? Porque es un avance muy íntimo el que se tiene con el trabajo de su artículo. ¿Sí? ¿Alguien más? Marisol, ¿cómo está? La escuchamos, comparta, por favor. Doctora, buenas noches. Ya está, ¿no, doctora? Está en la función de compartir, ahora sí. La escuchamos. Ya. Bueno, doctora, es un trabajo que hice hace algún tiempito y bueno, después de todas las explicaciones que nos ha dado, nos motiva más, digamos, a poder mejorar tal vez muchas ideas que tenemos. Yo, mm, al igual que muchos colegas de aquí del doctorado, debemos tener así artículos o ideas, ¿no? Que tal vez no lo hemos podido concluir. Y ese es un trabajo que hice y sobre eso quisiera yo hacer ahora mi artículo científico, ¿no?
El título que llevaría, y lo puse como una pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por interculturalidad? He planteado este tema, o quiero desarrollar este tema, doctora, en el sentido de que se conoce que con el modelo educativo, sociocomunitario productivo, se habla mucho lo que es de estos procesos interculturales, ¿no? Entonces, sin embargo, yo quiero hacer una variación, diferenciación tal vez en un sentido de intentar ingresar en estos procesos interculturales, muchas veces solo lo realizamos de manera superficial y caemos, digamos, en un folclorismo simple. ¿Por qué le indico esto? Yo también soy maestra. Todos los maestros, creo, a nivel nacional hemos pasado por el programa de formación complementaria, lo que es el Profocon, desde la licenciatura que hemos tenido y demás posgrados, ¿no? Sobre todo yéndome a este programa, lo que es el Profocon, licenciada, hemos planteado muchas temáticas en los proyectos que hemos realizado, ¿no? Tal vez trillados en muchos casos, ¿no? Y no sé, el rescate de saberes y conocimientos, medicina tradicional, natural, y demás temas, ¿no? Que puedo mencionar. Sin embargo, yo he podido observar que no estamos ingresando en este proceso intercultural, como lo había indicado, sino solo caemos en un folclorismo, doctora. Es por eso que incluso en las defensas, ¿no? Yo veía a mis colegas, ¿no? Defender los proyectos y demás que decían con una ropa típica, originaria y demás, pero siendo que la realidad en la práctica educativa no será eso, ¿no? Entonces pienso que estamos errando en la interpretación o en el desarrollo de estos procesos de intraculturalidad e interculturalidad. Entonces, bajo esos parámetros, doctora, yo quisiera escribir un artículo académico, ¿no? Como lo había indicado, tenía este avance, ¿no? Tengo que revisarlo, como ya he indicado a muchos de mis colegas, pero ese sería, digamos, el fondo del tema que yo quiero desarrollar. Encontré yo hace tiempo una bibliografía, por ejemplo, de Catherine Walsh, que nos habla sobre, a ver, ¿dónde está ese título? Acá. Habla de una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica, ¿no? Lo que nosotros realizamos actualmente en el campo educativo, ¿no? O tal vez en otros también, es una interculturalidad simplemente funcional, como la de indicado, ¿no? Que es sinónimo de folclorismo nada más. Y versus una interculturalidad crítica. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar, la interculturalidad en el sentido de comprender diversas culturas más allá de lo que se ve simplemente, doctora. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Yo he trabajado en el área rural, netamente rural en el norte de Potosí los primeros años. Había aquí hace un tiempo atrás, ¿no? Un problema político tal vez en Potosí, ¿no? Llegaron mucha gente del campo, ensuciaron todas las calles, la avenida Sevilla acá, creo que el tema, cuando se estaban postulando los alcaldes, a las elecciones de esta gestión. Entonces, por ejemplo, el tema de que en el campo se bebe, doctora, es parte de la cultura, por ejemplo. La gente de acá de la ciudad, ¿no? Vemos eso como, son personas del campo, que cochinos y demás, ¿no? Pero en realidad la libación o el beber, bebidas espirituosas, es parte de ellos, doctora. No hay ninguna festividad que ellos pasen sin que tomen alcohol, es más, ¿no? Entonces, yo me voy a eso, doctora, no sé si me está comprendiendo, o sea, entrar en esa interculturalidad crítica y no en una interculturalidad simplemente funcional. Había encontrado dos documentos para poder basar y desarrollar este trabajo, doctora, y no sé si me podría guiar más o menos en ese trabajo que hace tiempo quería realizarlo y hoy quisiera realizar mi artículo académico sobre esto, doctora. Doctora.
Hola. Sí, aquí Hola. estamos. Doctor Ugarte, si me permite. Muy bien. Marisol, vámonos a su título, por favor. El título se plantea como una pregunta, doctora, no sé si podría cambiar, tal vez es muy simple. No, no. Finalidad. Lo que pasa es que en función del título, usted estaría haciendo un artículo que se enfoca mucho a lo que es un artículo de revisión, ¿no? Donde donde se está viendo realmente varios elementos, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a una posición teórica, hablamos de esa multiplicidad cultural, ¿no? Y ahí, en espacio, en región y tiempo, ¿no? Que geográficamente se va a la interculturalidad, ya vamos a empezar a ver las diferentes percepciones de lo que es la misma, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. El título, en algún momento, para que sea, y esto en algunas revistas lo colocan, ¿no? Tiene que ser un título que nos deje visualizar directamente qué es lo que se quiere mostrar o visualizar o responder con el artículo. Y mayormente los artículos de revisión vienen así, ¿no? Yo les había dicho, un título tiene que tener que, cómo, cuándo, dónde, quién es, ¿sí? Pero hay estos artículos de revisión le permiten, ¿no? Tener esa salida, ¿no? Y como usted decía, tener esa pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por interculturalidad? Ya a futuro, quizá usted misma, al ver la gran cantidad de definiciones, elementos que hay, quizá va a colocar usted misma que entiende el pueblo aymara por interculturalidad, que entiende la nación quechua por interculturalidad, que entiende el área o que entendemos los citadinos, así, ¿no? Por interculturalidad. Entonces, en algún momento quizá va a llegar a especificidad, que sería un tipo de artículo, o se va a quedar en la generalidad que nos está mostrando que también tiene que tiene el mismo valor, ¿no? Que es muy interesante. Ahora, igual, ¿no? ¿Cuántas páginas eran? Hemos contado, perdón. Creo que son, bueno, lo realicé hace tiempo, doctora, pero Tiene, sí, ¿no? Sí tiene un revisar. gran componente. La misma sugerencia que sus compañeros, ¿no? 7 páginas. Sí. Por ejemplo, cuando dice aquí, no, había un título más arriba, un subtítulo, ¿no? Construir, ¿no? Decía, construir con la interculturalidad. Ahí nos estamos refiriendo a qué, ¿no? ¿Qué se va a construir? Conciencia, patria, un tema muy, muy grande. Y yo le sugeriría que este acápite, ¿sí? Más que construir, se vaya a cómo se ha construido, ¿no? A partir de para responder qué es esa definición, ¿sí? Pero obviamente hay que revisar, ¿no? Yo no he leído todo el artículo, me estoy basando en los elementos generales que a veces uno ve al ojear, ¿no? Los subtítulos, revisar o leer algunas, las últimas partes para ver si está la parte conclusiva, ¿no? Pero me parece un buen trabajo. ¿De qué área es usted, perdón? Doctora, yo soy maestra de comunicación y lenguaje, hice una maestría en educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Entonces, por eso que tal vez quiero enfocar en ese tema, tal vez, doctora. No, me parece muy interesante, pero bueno, más que pero, en algún momento, sí, en algún momento, quizá al final, usted sabe que también va a tener que hablar de transculturalidad y otros elementos más, ¿no? Sí, sí, por eso es un tema amplio, ¿no? Yo tal vez Sí, quería, a este subtítulo le había mostrado, doctora, tal vez en eso poder trabajar lo que le indicaba. mire, Interculturalidad funcional y crítica en el campo educativo, digamos, ¿no? sí, Entonces,
Sí, es un tema que digamos... Solamente tengo que- ese subtítulo, con lo que usted ha añadido, sería un solo artículo, Ujú, ¿no? Un solo artículo. Sería otro artículo. ujú. Aquí, cuando usted va a hablar de la interculturalidad funcional y crítica, tendría que hablar desde, decir, hay dos tipos de, de interculturalidad y a qué se refiere, ¿no? Y qué elementos tiene. Más no. Ya, ya, Si doctor. empieza a trabajar un solo artículo con esta temática en educación, ya ahí, ¿no? Ya Ajá. podría poner sus componentes, sus elementos y otras cosas más. Sí, por eso yo había tomado este tema, doctora, y hace tiempo ya quería avanzar, como lo había indicado, o sea, hablando en el sector donde yo desempeño funciones en educación, por ejemplo, cuando ingresó esto del Profocon, todos hicimos nuestra licenciatura con ese programa, ¿no? Y de verdad a mí me sorprendía verlos, los colegas así llegaban, se cambiaban, o sea, para mí, digamos, más que en una interculturalidad, por eso caemos en un simple folclorismo, digamos, ¿no? Disfrazarnos, o las mismas autoridades, digamos, no hacen creer que, digamos, están haciendo el rescate de las vestimentas y demás, pero sin embargo no conocen ni la lengua, ¿no? Originaria, entonces, más o menos a eso yo quiero enfocar el trabajo, doctora. Sí, y me parece una buena salida, ¿no? Es una buena salida. En realidad, si podríamos desmembrar su trabajo, fácilmente saldrían 2, 3 artículos, ¿no? Ujú. Sí, eso estaba viendo ahora que estaba viendo más a detalle el trabajo que había hecho. Sí, pero como usted ya ha experimentado, ¿no? Cuando se deja reposar y se vuelve a revisar, se ve otros detalles más, Sí, ¿no? exacto. Sí, Entonces, doctora. es el tiempo para trabajar, seleccionar y ya va a ver que le va a salir un buen trabajo a futuro, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Marisol. doctora, aprovechando esto, quería consultarle en la actividad de esta semana hay preguntas en la plataforma. ¿Eso hay que responderlo ya nosotros buscando una bibliografía, algo, doctora? ¿O hay algún documento que Eh, tenemos que leer? Las preguntas están en base a las lecturas que tienen ahí en la plataforma. Ay, así es, doctora. Sí, pueden ampliar, evidentemente, o sea, no hay ningún problema si pueden trabajar con otro texto, pero ahí tienen las respuestas, ¿no? Sí, doctora, y por favor, ¿podría subir las clases grabadas del lunes, miércoles y de hoy, doctora, para revisarlo este fin de semana, por favor? Yo creo que el doctor ya va a subir cuando yo inicio la grabación, la grabo en la nube, en el Drive, ¿no? Y el doctor, que es el hospedador, el dueño, digamos así, del Zoom, que está registrado su nombre, él es el encargado. Le voy a hacer recuerdo, pero no se preocupe. Le voy a comentar que Oh, todavía nos ha doctor, ya ves encargado que de el esta fin de semana. semana disponemos un poco más de tiempo para poder revisarlo, entonces, por favor, doctor. Está bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gentil. Entonces, miren, así se ha ido y se van a ir gestando, estoy segura, muchos trabajos, ¿no? Para que ustedes los puedan presentar. Ya tienen las fechas de entrega de trabajo final, ¿no? Ya saben que no es todo un artículo científico, sería una locura, pero lo importante es que empiece a trabajar, ¿no? Que empiece. El objetivo es empezar, si no se comienza es muy complicado a veces, ¿no? Entonces, agradecerles por estas 2 semanas, muy interesantes conocerlos, los que hemos podido interactuar de otra manera hoy día, por ejemplo, ¿no? Con todos sus trabajos. Por favor, vayan colocando sus nombres, sus apellidos y sus nombres, por favor. Sí, vayan completando. A ver, permítame, voy a revisar. Ya, muy bien. Siguen avanzando en el chat. Entonces, vamos a terminar puntualmente la clase de hoy. Les agradezco mucho a todos los que han presentado. Siempre es dar el primer paso, ¿no? Y recuerden, ni nadie está errado. No, hay que avanzar, hay que profundizar y eso nos va a ayudar a tener una guía de lo que queremos mostrar, lo que queremos presentar. ¿Sí? A ver, permítame, creo que ahí está. Sí, vayan colocando, por favor. Y nos despedimos. Los que ya han colocado su nombre, su apellido, pueden retirarse. Muchas gracias. Espero Acabas de verlos en programar, otra ¿no, doctora, la oportunidad. fecha del Sí, domingo? está anotado, Por ya favor, están por reprogramadas. favor. Todas las últimas las voy a reprogramar para el 29,
No se preocupe. Gracias, doctora, gracias. De nada, un placer verlos. Nos vemos. Un placer. Muchísimas gracias, doctorita. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Doctora, gracias, buenas doctora. noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora, y todos los compañeros. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana y que Dios nos la bendiga mucho. Buenas noches.